Vamos a abrir en nuestra Biblia, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Colosenses. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a buscar el capítulo 2. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Bendito Dios, Padre Santo. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Puede seguir adorándolo igual, ¿eh? Bendito Rey, Padre amado. No hay por qué quedarse callado. Amén. Mire, vamos a leer la versión 1960 y yo también voy a darle lectura después a la versión 1909. ¿Ya? Usted va a poner harta atención, ¿ya? Amén. Vamos a darle lectura a estos versículos, capítulo 2, versículo 11 en adelante, en el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amén. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Voy a darle lectura a la versión 1909 que es un poco más sencilla. Mire, dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Amén y amén. Vamos a orar. Cierra sus ojitos. Oramos. Padre, Señor del cielo, te damos gracias. Aquí estamos, Señor, un día más, dispuestos para hablar, predicar tu palabra, Señor amado. Como siempre, Dios mío, reconociendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y poniendo, Señor, y disponiendo nuestra vida en tus manos para que tú nos puedas usar, Señor de gloria. Yo quiero darte gracias por este momento, por este tiempo de alabanza y de adoración en que hemos podido sentir tu presencia, Señor amado, y creemos también que en el momento de la palabra tu Espíritu estará tocando las vidas y los corazones, Señor. Apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia, apelo a tu bendición sobre mi vida, Padre del cielo, para que puedas derramar sobre mí la gracia necesaria para hablar conforme a las palabras de Cristo, Señor amado, para poder predicar de acuerdo a tu voluntad en esta noche, Señor. Derrama tu gracia sobre mi vida, Señor. Ponga palabras en mis labios, ponga ideas perfectas, claras, Señor, en mi mente, para que este mensaje, Señor, quede claramente establecido en los corazones de la iglesia. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que por misericordia derrames tu gracia sobre nosotros. Te lo pedimos todo por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, usted se sienta, se ordena.
Y el asiento no quita el gozo, Así es, Señor. el asiento no apaga el fuego. Amén. Amén. Colosas, Dios, Padre Santo. una ciudad, era un pequeño pueblo en una provincia romana de Asia, Bendito Dios. que estaba al este de la ciudad de Éfeso. La Bendito iglesia de Colosas era un fruto de los 3 años de ministerio de Pablo. Padre Santo. Aunque Pablo nunca visitó esa iglesia, tuvo la necesidad de escribir una carta Bendito Rey. con mucha urgencia, porque los falsos maestros, como siempre, se habían introducido en esta naciente iglesia, pequeña iglesia, que fue fundada por Pablo alrededor del año 61 después de Cristo, y la necesidad imperiosa era para poder desvirtuar o contrarrestar algunas enseñanzas que los falsos maestros estaban imponiendo, estaban introduciendo dentro de la iglesia. Así es, Señor. Padre Santo. Maravilloso, Señor. Bendito. Éprafas, que era un hermano, que era un convertido, que se cree que fue el que fundó la iglesia de Colosas, Bendito. fue el que le pidió la ayuda a Pablo para poder contrarrestar estas falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia. Bendito Dios. Esta herejía o esta enseñanza que estaban metiendo estos falsos profetas era una mezcla de ocultismo pagano, de legalismo judío y de cristianismo. Amén. Un sincretismo religioso, lo que se llama en términos teológicos. Y usted sabe que cuando la iglesia tiene una mezcolanza, cuando tiene una revoltura de doctrinas, de diferentes manifestaciones teológicas, la iglesia después no sabe para dónde va. Amén. Así es. No tiene idea qué creer. Amén. Bendito. Porque hay iglesias donde cada quien se arranca con los tabos. Así es. Discúlpeme la forma de expresar, usted sabe que yo soy así. Porque hay predicadores que cada uno anda predicando lo que quiere. Amén. Así es. Bendito Dios. Y este es un grave problema para la iglesia. Amén. Porque la iglesia tiene que tener una unidad en la doctrina, Amén. una unidad en el espíritu, Amén. una unidad en la fe. Amén, Padre. Y cada iglesia debiera tener esto que tenemos nosotros, una declaración de fe, Amén. para que todas las personas que lleguen a esa iglesia sepan qué es lo que cree ese lugar donde ellos están llegando. Así es. Bendito Dios. Para que crean lo mismo, y si no creen lo mismo, se vayan a un lugar donde crean lo que ellos creen. Bendito Dios. Porque hoy día estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, críticos en el área religiosa, en el área cristiana. Amén. Así es. Estamos viviendo tiempos en los que cada quien anda a la pinta de él. Amén. No se sujetan a nadie, no se someten a nadie y enseñan lo que les da la real gana. Amén. Y Bendito. nosotros sabemos que para nosotros los creyentes tenemos una sola guía Así es, Padre. en la cual debemos dirigirnos, en la cual debemos fundar nuestras creencias, nuestra doctrina. Amén. Bendito. Y si algo no está de acuerdo a la palabra del Señor, no es de Dios. Amén. Por muy bonito que parezca, por muy bonito que se escuche. Porque hoy día en estos tiempos está metiéndose en la iglesia hasta la psicología cristiana. Amén. Nueva era, Amén. humanismo cristiano, Amén. Así es, bendito Dios. una cantidad de corrientes religiosas que lo único que hacen es confundir a los creyentes, Así es, Padre. confundir a la iglesia, Así es. no tenerla clara. Los hermanos no saben qué es lo que tienen que creer. Así es, Y Padre. eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Por eso el apóstol Pablo Bendito Dios, Padre. escribe esta carta, Maravilloso. para poder contrarrestar. Porque estos hombres enseñaban una forma antigua de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, Bendito. sino era uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el mundo. Y la Biblia dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo Dios Amén. Sí. y un solo mediador Amén. entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Amén. Así que Él no es uno más, No, bendito. Él es el único. Amén. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Así es, papito amado. Maravilloso, Señor, bendito. Esta carta es totalmente pertinente en los tiempos que estamos viviendo, debido a que esta es una época de pluralismo religioso Bendito Dios, y sincretismo. Padre Santo. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para muchos grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas. Y eso es mentira. Amén. Y ese es un pensamiento que viene precedido por la manifestación del falso profeta. Así es, Señor. Porque el falso profeta va a tener una religión que va a ser el acompañante del anticristo. Va a tener esa religión en la cual va a unir a todas las religiones, pero siempre con un solo líder, que ese líder no va a ser un pastor evangélico. Bendito. Ese líder va a ser un cura católico. Amén. Y se cree que el Papa de Roma va a ser el líder, va a ser el falso profeta que va a ayudar al anticristo. Amén. Así Por lo tanto, hoy día tenemos que más que nunca preocuparnos de qué estamos creyendo, de la pureza de nuestra fe, es maravilloso. de la sencillez del Evangelio, porque el Evangelio, hermano, es sencillo. El Evangelio es sencillo. La gente lo ha vuelto difícil, tratando de introducir tanto rito, tanto paganismo, tanta mundanalidad, para que la gente esté contenta, para que la gente esté alegre. Y el Evangelio no es para entretener a nadie. Amén. Porque para entretener a la gente hay que ir al Fantasilandia, hay que ir al circo, hay que ir al zoológico. Ahí se entretiene la gente. En la iglesia la gente se instruye, la gente crece, la gente madura para llegar un día al cielo. Porque dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos a Jesucristo el Señor. Padre Santo. Bendito sea su nombre. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios, bendito Rey. Maravilloso, Jesús Señor. Es el Señor Amén. y no hay otro. Sí, Señor. Y esta frase constituye la más temprana confesión de la iglesia y aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Bendito Dios, Padre Santo. Ni la iglesia ni el creyente individual pueden atreverse a negar la divinidad de Jesucristo. Bendito Dios. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todos. Amén. Aleluya. Bendito Y Rey. esta carta tiene como propósito justamente enfatizar la supremacía y la suficiencia de Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Porque estaban metiéndose a la iglesia de Colosas los maestros judaizantes, Bendito Dios. enseñándole a los creyentes en Cristo que tenían que cumplir algunos rituales de la ley, Bendito Dios. como es Santo. la circuncisión, Bendito Dios. Gloria a Dios. que es lo que hemos leído. Amén. Así es. ¿Sabe usted lo que es la circuncisión? Bendito Dios, Padre Santo. ¿Sí? ¿Sabe? Aleluya. ¿Sabe qué simboliza, qué significa la circuncisión? Bendito Dios. Bueno, la circuncisión es una palabra que significa corte en redondo. Y es la parte del miembro viril que se corta. Y esto era como una señal del pueblo de Dios. Amén. Así es. Pero a la vez simbolizaba la pureza, la limpieza del pueblo de Dios. Amén. Así es, Señor. De la palabra circuncisión viene lo que muchas veces nosotros hablamos, la circunvalación. Bendito Dios. Circunvalación Américo Vespucio. ¿Sabe usted que esta calle da vuelta a todo Santiago? Como una redondez. De la De gloria. ahí viene la palabra circunvalación. Sí. De la palabra circuncisión, que significa cortar en redondo. Bendito. Y ese era un rito que los judíos tenían que cumplir a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido, el varón que nacía
se le cortaba el prepucio de su miembro viril, lo cual era una señal del pacto de Dios y a la vez una señal de la santidad, de la pureza de los cristianos, de los judíos, y todos debían hacerlo. Amén. De hecho, si usted recuerda un episodio cuando Moisés es llamado para ser el libertador de Israel, Amén. a Moisés se le olvidó un pequeño gran detalle: circuncidar a su propio hijo, Amén. Sí, sí. que fue su esposa la que lo circuncidó y le puso un nombre que ahora no recuerdo cuál fue el nombre, pero ese nombre significaba hijo de sangre, Bendito. porque ella lo tuvo que circuncidar. Porque a Moisés, como estaba preocupado, estaba en otra, se le olvidó. Porque Moisés, a pesar de ser el tremendo libertador, el gran legislador de Israel, también tuvo sus fallitas. Amén. Así es. Así que usted cuando me mira a mí y diga, el pastor tiene algunas fallitas, claro que sí. El único santo y perfecto se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Cristo, porque para Él es siempre toda la gloria. Bendito sea su nombre. Amén. Y esto es lo que está queriendo aquí decirle el apóstol Pablo a los judíos, a los cristianos de ese tiempo, que ellos no se tenían que circuncidar, porque ellos ahora no estaban circuncidados en la carne como lo eran los judíos, sino que estaban circuncidados en el corazón. Del corazón te había sacado toda la inmundicia el Señor. De ahí te cortó todo ese germen de pecado, de inmundicia, porque dice la Biblia que del corazón el hombre no lo conoce, solo Jehová conoce el corazón. Bendito sea su nombre. Porque muchas veces nosotros creemos que somos tan buenos nosotros. Chuta, yo me miro al espejo y no, si yo soy tan bueno, el Señor me hizo tan bueno. ¿A dónde la viste? El hombre es de continuo al mal. El corazón del hombre es de continuo al pecado. Siempre está pensando en lo malo. De hecho, el apóstol Pablo, que era el gran apóstol del Señor, dijo en un momento: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Así es, Señor. Bendito Dios. Para que se les baje el avivamiento a los santos que tengo en la iglesia, a los ángeles, porque hay algunos ángeles en la iglesia. No, si aquí somos todos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Bendito sea su nombre. Amén, papito amado, Rey de la gloria. Maravilloso Señor. El apóstol asegura que el cristiano no necesita de la circuncisión hecha en la carne, porque al recibir a Cristo ha sido circuncidado espiritualmente en el corazón. En Él, en Cristo, fuiste también circuncidados al desechar toda vuestra naturaleza pecaminosa, no con una circuncisión hecha por manos de hombres, sino con la circuncisión de Cristo, con la obra del Espíritu, con esa operación extraña que hizo Dios en tu corazón, que eres terrible de bueno para pecar. Y cuando Dios se metió en tu corazón, cambió el chip, te hizo una nueva criatura, y ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Rey. Maravilloso Señor. Bendito Dios. Padre Santo. Esta enseñanza que el apóstol Pablo entrega en esta carta, la ha compartido en Romanos capítulo 6 y en Efesios capítulo 2, pero aquí la dirige primordialmente hacia el fin que se propone contra el legalismo. Bendito. Porque hay que atacar a los falsos maestros, hermano. Amén, sí, Señor. A mí me enferman esos pastores que dicen: hermano, ¿para qué contiende? Bendito Dios. Hermano, no juzgue. Hermano, predique amor. Así es. Mientras los lobos rapaces en la iglesia están haciéndole daño a los creyentes, Bendito. están haciendo pedazos en la iglesia. Amén, sí, Señor. Los pastores tienen que tener carácter. Amén. Los pastores tienen que tener los pantalones bien puestos. Aleluya. Y ellos son los que tienen que determinar la enseñanza de la iglesia a través de la palabra del Señor.
Y si alguno no quiere sujetarse a la palabra y viene con esa famosa frase de que no, es que el Señor me reveló ahora una nueva doctrina, ¿a dónde la viste? Porque Dios no revela nada en este tiempo. Amén. Sí, Señor. La revelación ya está completa ya. Amén. La revelación ya la hizo el Señor. La revelación terminó con Juan en la isla de Patmos cuando Dios le reveló el Apocalipsis y se acabó la revelación. Así que esos que andan con las nuevas revelaciones, con la doble unción, con todas esas tonteras, son puros cuentos de viejas, ¿no? Aleluya, Señor. Puras chías para encandilar a la gente, y la gente como no lee, la gente como no estudia, la gente como no se preocupa de ir a la escuela, como no se preocupa de escuchar el mensaje, como no se preocupa de leer la Biblia, cree cualquier tontería. Así es, papá. Y usted no tiene que creer cualquier cosa, ¿no? Amén. Sí, Usted Señor. tiene que tener una diligencia en conocer la doctrina. Amén. Sí, papito. Porque usted no se va a ir al cielo por lo que yo predico, usted va a ir al cielo por lo que usted cree y por lo que usted vive de lo que cree. Amén. Sí, bendito Rey. Porque aunque yo predicara puras tonteras aquí, eso no anula su responsabilidad de conocer la palabra, Así es. de conocer lo que dice la Escritura. Por eso Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando se refiere a la iglesia de Berea, dice, esto era más noble de los de Tesalónica. Bendito Dios, Padre Santo. Porque recibían la palabra con solicitud, pero después veían en sus casas si era verdad lo que Pablo les había dicho. Señor, bendito Dios. Padre Santo, Rey de... Ellos escudriñaban la Escritura. Amén. Sí. No se conformaban con lo que le escribía Pablo. Y aquí no le está escribiendo nada al hermano Polo, no le está escribiendo nada a cualquiera, le está escribiendo Pablo, le está predicando. Pablo le está enseñando, pero ellos llegaban a sus casas, igual escudriñaban y decían, a ver si Pablito dijo la verdad. Amén. Así es, bendito. Gloria a Dios. Padre Santo. Recuerdo que aquí dije yo una tontera un día y una hermana dijo, amén. Bendito. Y quedó después ahí y después no llegaba cómo resaltarse. Porque a veces no escuchamos, hermano. Amén. Usted tiene que escuchar las palabras, tiene que escuchar el mensaje, tiene que recibir la palabra. Y cuando yo estoy hablando y cito un texto bíblico, usted tiene que estar con su Biblia abierta y verla también si es verdad lo que yo estoy diciendo. Amén. Así es, bendito Dios, Padre. Porque hay predicadores rechatas también. Amén. Sí, Señor. Señor. La Biblia dice y la Biblia jamás ha dicho. Bendito Dios, Padre Santo. Y como los hermanitos no leen, Amén. Así es, ¿creen? Señor. no, hermano, usted tiene que recibir la palabra, tiene que recibirla con todo el corazón, pero eso no quita su responsabilidad de escudriñar la Escritura. Así es, Padre amado. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, Amén. porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece hallar la vida eterna. Aleluya. Padre. Usted tiene que recibir el Evangelio con solicitud, pero eso no quita que usted no se ponga a averiguar. Amén. Bendito Dios, Padre Santo. Al hacer ver a los fieles de Colosas que ellos no necesitan de la circuncisión hecha en la carne, puesto que ya tienes esa circuncisión de modo mucho más perfecto al haber sido crucificados con Cristo. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Esta es la circuncisión de Cristo, a la que Pablo se refiere. No a la que recibió cuando niño de 8 días, sino a la efectuada en la cruz, donde el cuerpo del pecado fue destituido por el señorío de Jesucristo. Bendito Aleluya. Padre Santo. Bendito Mi sea alma Jesús. te alaba, Rey. Amén. No estoy enojado, ¿eh? Gloria a Dios. Estoy medio adolorido mi espalda, me duelen los pulmones. Bendito Dios, Padre Pero igual Santo. no vamos a pegar. Bendito Dios. En esta circuncisión, la que por la fe y el arrepentimiento nos despoja legal y posicionalmente de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, porque antes éramos terribles buenos para pecar, ¿o no? Así es. ¿Sí o no, hermano Juan? Hermano Juan se le cayó hasta el pelo de tanto pecar. Gloria a Dios. Bendito Pero cuando vinimos a Cristo, esa naturaleza quedó muerta. Gloria a Dios. Porque ahora ya no practicamos el pecado, porque dice el apóstol Juan que nosotros no somos de los que practican el pecado. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. ¿Puede que peque el creyente? Claro que puede pecar. Amén. Sí. ¿Puede caer el creyente? Claro que puede caer. Amén. Pero no anda viviendo constantemente en el pecado como lo hace el mundo, como lo hace la gente que no tiene a Cristo. Porque como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Así que el que tomaba ya no toma más, el que fumaba ya no fuma más, el que bailaba ya no baila más, el que robaba ya no roba más, el que adulteraba no adulteraba más, el que no fornicaba no fornicaba
más, porque es nueva criatura. Aleluya. Todas esas cosas pasaron, ahora son todas nuevas. No tiene nada que andar haciendo las mismas macanas de antes. Así es, papito amado. Y si anda haciendo las mismas cosas, quiere decir que la sangre de Cristo no ha pasado por usted. Aleluya, Dios Padre Santo. Si usted anda chismeando, anda mintiendo, anda caguneando, la sangre de Cristo no ha pasado por usted. Amén. Sí, Señor, bendito Dios. Tengo una gana de decir varias cosas, pero voy Papito a guardarlas para el amado, Rey domingo. de la gloria. Aleluya. Bendito Para estar Santo. sanito, para decirlas con más fuerza. Alabado sea su nombre. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bendito Dios, Padre Santo. Y dice el versículo 13, y a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, a los creyentes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Gracias. Por eso que somos nuevas criaturas. Gracias. No hizo nuevo, lo hizo de nuevo. Todo lo que nosotros hicimos en el mundo, que algunos de nosotros nos acordamos y nos ponimos colorados, igual que en tomate. Amén. Así es, Señor, bendito Dios. Padre Que algunos se Santo. acuerdan y agachan la cabecita y dicen, ¿cómo puede andar haciendo todo eso? Así es, bendito Dios, Padre Santo. ¿Cómo pude vestirme de mujer cuando yo era mundano? Bendito Bendito eres. ¿Cómo podía tomar cerveza en los zapatos, Señor? Bendito Rey. Maravilloso Señor, bendito Dios. ¿Cómo pudimos hacer tanta barbaridad, Así hermano? es, Padre amado. ¿Sabe por qué? Porque éramos esclavos del diablo. Amén. Aleluya. Éramos títeres de Satanás. Así es. El diablo hacía lo que quería con nosotros, nos manejaba, nos dirigía, nos movía, nos llevaba. Íbamos a hacer tanta macana. ¿Por qué? Porque nos creíamos pulentos, nos creíamos bacanos, nos creíamos tremendos, nos creíamos machos, nos creíamos... Bendito Pulento. Dios, Papito Santo. Y no pasa nada con nosotros, hermanos. El mundo se cree pulento, ¿sabe? El mundo es gil. Amén. Bendito Dios, porque no ¿Sabe por qué son giles? Porque el diablo hace lo que quiere con nosotros. Amén. Mire, anoche a las 4 de la mañana estaba en mi mejor sueño. Como nunca, hermano. Estaba durmiendo, pero plácidamente. Y de repente un escándalo afuera de mi casa. Bendito Dios, Padre. Hermanito, hermanito, ayúdenme, hermanito, hermanito. Yo dije, andan peleando ya. Y no. Habían venido aquí a golpear el templo porque creían que aquí vivían. Bendito Dios. Un joven en su casa, la hermana estaba acostada y empezó a saltar en la cama. Levitaba en la cama. Endemoniada la cabra. Bendito Dios, Padre Santo. Como unos 20 años tendría la joven, ¿cierto? Endemoniada. No hallaban qué hacer con ella, la sacaron, vieron la iglesia, creen que aquí había gente, empezaron a golpear, casi echaron abajo el portón. Creo que de al frente salieron, le dijeron a la vuelta, vienen los pastores, llegaron allá medio... Yo no hallaba qué hacer, si salir para afuera o no salir, y que a lo mejor te están puenteando, vienen aquí y al abrir la puerta se van a meter, nos van a robar todo. Y dije, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, dirígeme. Y de repente digo, ya, voy a salir para afuera. Bendito Dios. Y salgo para afuera y digo, ¿qué te pasa? Manito, por favor, ayúdeme, que el demonio la tiene tomada, quiero que me ayude, quiero que la busque, quiero que ore, quiero que haga cualquier cosa. Y empezamos con mi esposa ahí a ungir al demonio, pero el diablo en persona, hermano. Bendito Dios, Gloria a Padre Dios. Santo. ¿Sabe que la gente toda en sus casas mirando por la ventana, nadie se atrevió a salir porque dicen que esa mujer que estaba ahí no era una mujer, era una serpiente que se revolcaba? Así nos decía la gente hoy día. Esa no era una persona, nos decían, era una serpiente que se revolcaba ahí. Y nosotros ahí con mi esposa orando, clamando, apelando a la sangre de Cristo para que el demonio saliera con la fe. Le dije al Señor, Señor, tu palabra dice, yo no lo digo, tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, echarán fuera los demonios y en el nombre de Jesús echamos fuera este demonio y sabe que el demonio se fue. Aleluya, bendito Dios. Porque Cristo tiene poder, hermano. Porque Cristo tiene poder. Si ese aplauso es para el Señor, no tiene ni un brillo, déselo con ganas. Gloria a Dios. Porque así está el mundo, bueno. El diablo lo tiene en sus manos, hace lo que quiere con ellos. Les dijimos, busquen al Señor, vayan a la iglesia. El templo mañana a las 8 está abierto para que estén ahí en reunión. ¿A dónde los ve aquí?
Porque así está la gente. Amén. Dice la Biblia que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Así es, Padre amado. El diablo tiene este mundo bajo sus manos. Amén. El mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Amén. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y usted que es creyente, usted tiene que llenarse de este poder, hermano. Tiene que buscar el Espíritu Santo, tiene que buscar el poder del Señor. Porque el día de mañana no van a ir a la casa del pastor, van a ir a su casa. Y usted no va a poder arrancar. Porque hay hermanitos que un endemoniado y salen de vuelo, hermano. No, hermano, usted tiene que tomar la autoridad. Tiene que tomar la autoridad que Dios le ha dado y en el nombre de Jesús echar fuera a los demonios. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si aquí llega un endemoniado? Bendito Dios, Padre. ¿Cuántos van a pelear aquí? Usted tiene que tener autoridad, hermano. Busque al Señor, ore, clame, ayune. Para que cuando llegue el momento, usted no esté llamando al pastor. Usted misma en el nombre de Jesús. Si dice la Biblia, a los que creen echarán fuera de mí. Amén, sí, Señor. Bendito Dios, Padre Santo, Rey de Gloria. Maravilloso, Señor. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Amén, gracias, Señor. Bendito Rey, gracias. Bendito Rey. Su significado primordial es que es una caída provocada por un paso en falso. Bendito. Para perdonar no usa Pablo el verbo corriente, sino que usa un verbo especial que habla de que nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. Porque cuando nosotros perdonamos, perdonamos lo que queremos, ¿no? Así es, bendito. No, si te perdono, pero hasta ahí nomás. Así es, Pero Padre. esta no te la perdono. ¿Saben que Cristo no solamente nos perdonó, Bendito. sino que dice la Biblia que Él borró nuestros pecados? Bendito Rey, gracias. Borró nuestros pecados. Gracias, Señor. Y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Gracias. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el diablo es el acusador de los Amén. hermanos. Sí, Señor. ¿Y sabe usted cuál es uno de los ministerios preferidos del diablo? Andar acusando. Así es, bendito Dios, Padre. Como varios hermanitos que de repente andan puro acusando. Amén. Bendito Dios, Padre. Cuando el diablo te acuse, ¿sabe lo que va a decirle el Señor? No me acuerdo. Bendito Rey, Padre Santo. Oiga, pero el pastor Hipólito, mire lo que anda haciendo. No me acuerdo. Maravilloso, Están Salvador. borrados. Se borraron. Gracias, No existen. Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Corderito. Eso que usted hacía y eso que usted le remuerde hasta el día de hoy la conciencia, eso en la mente del Señor ya no existe ya. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias. ¿Y por qué muchas veces andamos como que si nos fuéramos perdonados? Bendito Dios, papá. Andamos cargando la mochila de los pecados todavía. Maravilloso, Señor. Bendito Parece que llegáramos aquí con esa mochila, nos vamos con la mochila. No, hermano, Cristo te hizo libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo del Hombre te libertara, entonces serás verdaderamente libre. Y solo los libres tienen derecho a adorar al Señor. Gracias, Corderito. Bendito sea su nombre. Gloria. Bendito Dios, papá. Inmediatamente después de estas bendiciones que el apóstol Pablo le escribe en la carta a los colosenses, le habla de que él anuló el acta de los decretos. Bendito Dios. ¿Sabe usted a qué acta se refiere aquí? Esta acta tiene que ver con lo que es la ley de los judíos. Bendito. Esa ley le decía al ser humano que era un pecador. Bendito Dios. Porque le dice la Escritura que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron. Amén, así es, Señor. Todos pecaron. Amén, así es, bendito Rey. Esa acta decía que éramos pecadores. Pero ¿sabe cuál es el grave problema de la ley? Que la ley no le daba la solución al pecador. Así es, Señor. Porque los ritos, los sacrificios, lo único que hacían era cubrir el pecado. Bendito Pero no lo borraban. Santo. Pero la sangre preciosa de Jesucristo, Bendito. cuando fue derramada en la cruz, te lavó y te limpió de todos tus pecados y borró tus pecados. Bendito sea su nombre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, hermano Nicolás, ¿qué dice? Bendito. Yo que no sé lo que dice, usted sabe. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo Amén. pecado. Gracias, Señor bendito. De todo pecado. Gracias, Padre. Y el versículo 9 dice que si confesamos Nuestros pecados. nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Señor. La sangre de Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Señor, amén, bendito sea. Pasen, mire, ahí viene justamente esta jovencita. Gloria a Dios para siempre. Ya se alaba, Señor. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Amén, Señor, aleluya. Que cambie el Señor. Así es, Señor. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. Dios te bendiga. Y usted es la mamá. Dios le bendiga. Recién le estaba contando a la iglesia lo que pasó anoche. Y ahí está esta niña. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, yo creo en Dios. Amén. Sí, Señor. Por eso yo creo en un Cristo verdadero. Por eso yo creo en un Cristo vivo. No creo en una imagen. Aquí jamás usted va a encontrar una imagen. Aquí jamás va a encontrar una estatua de madera o de metal o de bronce o de yeso. ¿Por qué? Porque el Cristo que nosotros predicamos no es una estatua. El Cristo que nosotros predicamos es un Dios vivo. Es un Dios verdadero. Es un Dios que está con los creyentes y usa a los creyentes. Y despojó a los principados de las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Mire, el diablo siempre persiguió a Jesucristo. Amén. Así. ¿Sabe por qué? Porque quería salvarla Amén. de todos sus pecados. Darle al ser humano libertad. Bendito Jesús. Sacarlo de la esclavitud del diablo. Amén. Amén. Ese era el propósito de Dios. Y el diablo no quería hacer eso. Por eso que desde el momento que Jesús a los 30 años comienza su ministerio, dice la Biblia que el diablo comenzó a perseguirlo, a buscarlo, a tratar de hacerlo cambiar. Pero ¿sabe? Hay un problema. El diablo no sabe que Jesucristo es mayor que él. Amén. Gloria a Dios. El diablo no sabe que Jesús es más grande que él Amén. y que lo venció. Así es, Señor. Mire lo que dice el libro de Juan no. A ver, déjeme buscarlo, de ahí le digo al hermano que lo busque para que podamos Bendito Dios. verlo en la Biblia y podamos reír un poquito del diablo, porque a mí me encanta reírme del diablo. Maravilloso, bendito. El diablo me tuvo 33 años en sus manos Bendito Rey. y a los 36 años me la arranqué. Y me anda buscando con unas ganas, Aleluya. pero ¿sabe? No me va a encontrar. Dios, papito. ¿Sabe por qué no me va a encontrar? Porque mi vida es del Señor. Amén. Le entregué mi vida a Jesús y desde que le entregué mi vida a Jesús, el diablo me mira de lejitos nomás. A este no lo puedo tocar, a este no le puedo hacer nada. Amén, bendito Dios. Con este no puedo porque este es de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo nos sella? ¿Sabía usted o no? ¿Sabiendo que fuisteis sellados? Amén. Y cuando el diablo ve ese sello y dice propiedad de Cristo, sale de vuelo. Mire lo que pasa en el capítulo 4 del libro de Mateo. Maravilloso Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bendito Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, porque el diablo no se cansa, porque si usted cree que el diablo le mandó una prueba, le mandó una zancadilla, le mandó algún dardo para que usted termine, y como no lo pudo hacer, ¿usted cree que el diablo se fue y se aburrió? No, el diablo no se cansa. Amén. Usted se cansa, usted se aburre, Bendito. usted deja de servir a Dios, usted se va al mundo, usted se descarría, usted se deja de orar, usted se deja de ayunar, usted se deja de congregar, pero el diablo no. ¿Sabe que el diablo viene hasta el templo? Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Para que usted sepa, el diablo viene hasta el templo. Amén. Sí, papito. Y a veces el diablo viene al templo con corbata, con vestón y con Biblia. Y con himnario. Así es, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, mire, el diablo se sabía hasta la Biblia, Amén, sí, Señor. igual que los hermanitos. Bendito Dios, amén. El diablo le dijo, escrito está, mandará a sus ángeles cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire que sabio el diablo. Tírate nomás, Jesús, tírate nomás, y total, te van a mandar los ángeles. Ahí estaba tentando al Señor. Y usted sabe que Jesús no le cree a cualquiera. Así es, Señor. Jesús no le cree al diablo, si lo conoce. Y Jesús estaba ahí cuando lo echaron de vuelo para... Así es, Padre amado. Jesús le dijo, escrito está también. ¡Aleluya! No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire lo que quería el diablito. Bendito. Es lo mismo que quiere verlo a usted. Así es, Señor. Bendito. El diablo quiere que usted el día de mañana se descarríe Bendito Dios. y esté postrado a sus pies. Que vuelva a tomar cerveza. Que vuelva a drogarse. Bendito Dios. Que vuelva al copete. Bendito. Que vuelva a tener mujeres. Amén, así es, Señor. Que vuelva a chantar la mano. Bendito Dios. Eso quiere el diablo. Santo, así es, Rey ¿Para del qué? cielo. Para tenerte de rodillas delante de él. Bendito Dios, Padre. Para tenerte humillado. Así es, Padre. Porque imagínese que si el diablo quería que Jesús se le arrodillara, no va a querer que usted. Bendito Ven, Dios, Señor. Padre Santo. Pero le salió el tiro por la culata al diablo. Amén. Sí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito estás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire el diablo lo que quería. Así es, Señor. Y cuando el diablo dijo, voy a agarrar a los religiosos de este tiempo, Bendito. agarró a Aná y a Caifás. Que yo decía el otro día que Aná y Caifás dejaron descendientes y todavía están en la iglesia. ¡Amén! Bendito Porque en la iglesia hay hartos fariseos. Amén. En la iglesia hay hartos que se visten y no son. Amén. Bendito Dios. Hay hartos que parecen y no son. Amén, Papito. Aná y Caifás. De la gloria. Y agarró a Aná y Caifás Padre Santo. el diablo del cielo. y lo usó para que acusaran a Jesús de sedición y lo llevaran a la cruz para matarlo. Así Y ahí dijo el diablo, aquí le gané. Pero no sabía nada que ahí estaba el sello de la victoria. En la cruz estaba el sello de la victoria. Porque ahí los despojó. Amén. Ahí los exhibió públicamente y ahí triunfó sobre ellos. Amén. Porque Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y hoy día está vivo, hoy día está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Y el que está intercediendo por ti y por mí, no va a dejar que el diablo te toque. No va a dejar que el diablo haga nada contra ti. Porque el diablo está derrotado. El diablo está debajo de nuestros pies y somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Bendito Santo, Rey de la gloria. Bendito Salvador. Gracias, Señor. Este documento quedó invalidado, privado de su fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda. Teníamos una deuda con Dios, no podíamos pagar esa deuda. Cuando Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, de esta forma Él quitó de en medio, la suprimió y quitó de nuestra vista, pues estaba siempre, como dice David en el Salmo 51, porque mi pecado está siempre delante de mí. Bendito Dios, Padre Santo. Y quitó esa acta, quitó el pecado delante de nosotros y hoy día somos libres. Gracias. Y yo siempre digo, hermano, usted no le tenga miedo al diablo, si el diablo está derrotado. Amén, Señor. Dice un proverbio que más vale perro vivo que león muerto. ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¿Sabía usted eso, no? Papito. ¿Para qué sirve un león muerto? La gloria. ¿Para qué sirve un león disecado? No sirve para nada. Bendito Dios, Padre. Más miedo le tenemos a un perro vivo, porque el perro vivo por último te muerde el tobillo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y el diablo está así, pues el diablo está muerto, el diablo está perdido, el diablo está derrotado. Si el diablo anda haciendo sus últimas triquiñuelas, porque sabe que le queda poco tiempo. En poquitos días más va a bajar un ángel, lo va a agarrarlo, lo va a mandarlo de las mechas a la esposa de la vida.
Y ahí va a quedar encerrado. Y va a dejar de hacer daño a este mundo, que este mundo está bajo el maligno. Pero ¿sabe? Hay una solución para el pecado, hay una solución para el pecador, hay una solución para el endemoniado. Cristo venció al diablo. Cristo venció al diablo. Y dice el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice: Padre Santo, bendito Dios. Bendito eres, Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Bendito Rey. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Eso no lo dice ahí en la Biblia, pero es así. Bendito, Y a predicar el año agradable del Señor. bendito Señor. Oye, si nosotros los cristianos debiéramos ser la gente más feliz de esta tierra. Aleluya. Nosotros debiéramos andar con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Bendito Dios, Padre Santo. Y a veces parece que venimos al degolladero aquí. Algunos hermanitos vienen con una cara que ya se la pisan ya. Bendito Rey. No, hermano. Usted es de Dios. Gracias, Padre. Y dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Amén. Bendito. ¿Sabe usted lo que significa ser más que vencedores? No? Bendito Rey, Padre Yo escuché una vez una explicación de este texto que me encantó. Bendito Dios. Dijo que había un boxeador. Tiene paciencia, sí, porque dura como 8 horas. Dice que había un boxeador y que le ofrecen una pelea por el campeonato del mundo y le pagan $5 millones. Padre Santo. Y este aceptó la pelea. El problema era que el campeón mundial había elegido un paquete para defender el título. Y él era el paquete. Dios, Padre Santo. Pero dijo, bueno, nunca está de más probar. ¿Sí o no? Bendito. Así que se preparó, entrenó, hizo todo lo que tenía que hacer, se cuidó, hizo todo lo que tenía que hacer y llegó el día del combate. Bendito Dios, Padre. Y el campeón mundial le dio una zumba al pobrecito, Bendito. lo dejó más morado que membrillo de colegial, por más. Bendito Rey. Cada toldo en cada ojo. Ese hombre ya no era hombre, era cualquier cosa menos ser humano. Bendito Dios. Pero antes de que terminara el combate, este hombre saca un aletazo así a la loca y le pega el combo al campeón mundial y lo noquea. Bendito Rey. Y se ganó los 5 millones. Aleluya. Morado entero lo llevaron al hospital, vendado entero, lo vendaron, le dieron los 5 millones, llegó a la casa, pescó a la señora el cheque, ella fue más que vencedora. Bendito Dios. No hizo nada la mujercita y se llevó el billete. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Sí, Señor. Jesús sufrió. Jesús murió en la cruz por nosotros. Nosotros no hicimos nada y hoy día somos más que vencedores. Así que anda en la victoria que Dios te da. Vive en la vida de victoria que Dios te da. Porque Dios no tiene pronosticada, no tiene diseñada ninguna derrota para ti. Solamente victoria, victoria tras victoria. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que ponte de pie, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Estamos cortitos para predicar. Maravilloso. Ya, cierra sus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar, cierra sus ojitos. Padre, Señor del cielo, te doy gracias. He podido predicar esta palabra, Dios mío, que tú pusiste en mi corazón. Y en esta noche, Señor, yo la he entregado con todas las fuerzas de mi alma, Señor. Gracias por este consejo, Señor. Por esta palabra que tú nos diste, Señor, en este día. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a los hermanos. Bendice, Señor, a esta jovencita que llegó el día de hoy, Señor. Ayúdala. Señor, culmina la obra que comenzaste en ella, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia.
Estamos cada día, Señor, en esta batalla, enfrentados cuerpo a cuerpo con el pecado, con el mundo y con el diablo. Pero, Señor, el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso, Señor, vivimos en esta vida de confiado, en esta vida, Señor, con gozo y con alegría, porque sabemos que no estamos solos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos defiendes, nos guardas. Tú, Señor, nos permites vivir en victoria, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, a la iglesia, a cada uno de los hermanos, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre y a su nombre.